Buenos días, los saluda Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente. Bienvenidos al evento TED Barranco Countdown, que permite tener un espacio para analizar y reflexionar la crisis climática en un momento tan especial y excepcional para el Perú, ya que enfrentamos una crisis global originada por la pandemia que nos obliga a multiplicar nuestros esfuerzos para contrarrestar sus impactos. Ser un país moderno significa dialogar y actuar juntos ante situaciones que cambian nuestras vidas, como la crisis sanitaria que ha trastocado la vida de millones de personas y ha producido una recesión mundial sin precedentes, o como lo que está sucediendo con nuestros glaciares, hoy amenazados por el cambio climático a tal punto de correr riesgo de desaparecer. El cambio climático es y será el mayor condicionante al bienestar de toda la humanidad, y lo será, por tanto, para la consecución de uno de nuestros principales objetivos: convertirnos en un país moderno y sostenible. El desafío que enfrentamos entonces es evitar las pérdidas, minimizar los costos adversos del cambio climático y a la vez garantizar el crecimiento económico eficiente, diversificado e inclusivo. Pese a que la COVID-19 marca un antes y un después para la humanidad, no podemos perder de vista que el cambio climático sigue siendo el mayor desafío a largo plazo. En este sentido, la recuperación económica no puede llevarnos a la misma situación en la que nos encontrábamos antes, sino que debe encaminarnos a una economía resiliente y baja en carbono. Considerando esta realidad, la reactivación económica es una oportunidad para impulsar el desarrollo a través de medidas sostenibles que permitan asegurar mejores condiciones socioambientales para la población y a la vez incentiven el empleo y la actividad económica. En estos momentos de crisis sin precedentes, la acción climática representa una oportunidad para acelerar la incorporación de la sostenibilidad en el proceso de reactivación económica a nivel nacional, regional y global, sin dejar a nadie atrás. Hoy, millones de voces nos exigen decisión. Por ello, debemos afrontar juntos, gobierno, sector privado, jóvenes y sociedad civil, el desafío más importante de las presentes y futuras generaciones: el cambio climático. Tenemos que incrementar nuestro sentido de urgencia y de ambición ante una realidad que requiere soluciones innovadoras y ambiciosas. En ese contexto, desde el Ministerio del Ambiente nos sumamos al gran objetivo de construir juntos el Perú que queremos, promoviendo hitos en la acción climática que permitan adaptarnos y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, en primer lugar, quisiera resaltar que el Perú ha instalado la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, dando cumplimiento a la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento, con una mirada de política de Estado que apuesta por la sostenibilidad de nuestro país y el bienestar de todas y todos los peruanos. A través de la Comisión de Alto Nivel, a corto plazo propondremos y actualizaremos las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático contenidas en nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Una primera tarea será precisamente actualizarlas y presentarlas en diciembre ante la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Para ello, el Perú viene trabajando con una mirada multisectorial, multiactor y multinivel en la actualización e implementación de sus 154 medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, que no solo traerán beneficios en términos económicos, como la generación de empleo masivo o la dinamización de las cadenas de valor, sino sobre todo en la mejora de la calidad del ambiente que redunde en beneficios para la salud y el bienestar de las personas. Gracias a este esfuerzo, nuestro país está preparado ante los efectos del cambio climático en 5 áreas priorizadas: agua, agricultura, pesca y acuicultura, bosques y salud. Esto se traduce en menores costos y reducción de vulnerabilidad presente y futura para nuestros ciudadanos. En segundo lugar, el Perú está sentando las bases hacia un futuro sin emisiones de carbono. Por ello, hemos estimado preliminarmente que la descarbonización de la economía peruana beneficiaría al país en $108.000 millones al 2050. Para lograrlo, este proceso comprende la transformación de nuestra matriz energética a renovables, generando importantes beneficios económicos gracias a que en los últimos años se han reducido los costos de las tecnologías asociadas a su generación y almacenamiento. Con ello, el Perú ganaría competitividad mundial, debido a que cuenta con fuentes de energía renovable abundantes y de bajo costo,
tales como biomasa, fuerza eólica, energía solar y geotermia, de las cuales la mayor parte aún no han sido explotadas. También implica la electrificación de la economía. Para ello se espera electrificar los motores y hornos de la industria a través de la energía renovable, así como el transporte. La descarbonización de la economía comprende también la promoción de la economía circular, que busca incrementar la eficiencia energética, reducir el consumo de materias primas e insumos y reutilizar y reciclar los residuos generados. Por último, implica también las soluciones basadas en la naturaleza, las cuales son propuestas enfocadas en fortalecer los servicios ecosistémicos provistos por la infraestructura natural, de modo que sea posible absorber aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que no pudieron reducirse a partir de acciones de mitigación. Para ello contamos con un gran potencial de sumidero, gracias a las casi 60 millones de hectáreas que tenemos en nuestra Amazonía. En tercer lugar, hemos iniciado el proceso de actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050. Este documento estratégico estará alineado a los objetivos del Acuerdo de París y para esto se vienen formulando dos importantes documentos que serán los principales insumos de esta estrategia. Por un lado, el Plan Nacional de Adaptación y por el otro, el Estudio Técnico para la Carbono Neutralidad al 2050. Este año también hemos instalado la plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático, que es un legado del proceso de consulta previa con los pueblos indígenas para la construcción del reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático. Esta instancia está integrada por los Ministerios del Ambiente y de Cultura y las 7 organizaciones indígenas de ámbito nacional que representa un nuevo modelo de vínculo y gobernanza climática que considera el enfoque intercultural, la igualdad y la participación informada como ejes centrales para hacer de la acción climática una oportunidad de bienestar y desarrollo. Desde el Ministerio del Ambiente buscamos impulsar un desarrollo sostenible, mediante el cual se rompa la falsa dicotomía entre desarrollo y ambiente, y así promover un crecimiento económico con base en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el uso de factores de producción bajos en emisiones de gases de efecto invernadero y el desarrollo de actividades y proyectos resilientes ante el cambio climático. Sabemos que el reto es grande y debemos comenzar a actuar. Nuestra historia nos ha demostrado que el crecimiento del Perú es producto de un esfuerzo colectivo. Por ello, enfrentar los retos que impone el cambio climático dependerá también del trabajo coordinado de todos nosotros, especialmente de los jóvenes de la generación bicentenario, mirando al futuro con una visión innovadora. Muchísimas gracias. Hola, un gusto saludarlos. Soy Alfredo Estrada, director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima y tengo el placer de reunirme con ustedes en esta ocasión para reflexionar sobre cómo la educación empresarial puede ser y es un motor para la lucha contra la crisis climática. A pesar de la drástica reducción de la actividad empresarial durante el tiempo de pandemia, la crisis climática continúa. Según un informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2020, el año 2019 fue el segundo año más cálido registrado al final de la década 1910. El informe indica que para alcanzar el objetivo máximo de 1.5 grados de incremento en la temperatura global, la emisión de gases de efecto invernadero debe de comenzar cayendo 7.6% cada año a partir del año 2020. Sin embargo, para el año 2019 la caída fue del 6%. En este escenario, la necesidad de la acción de las empresas es importante y es urgente. Esta acción debe de tener la finalidad de evitar efectos mucho mayores que los generados por la misma pandemia. Es bastante particular porque tanto la pandemia como la crisis climática son fenómenos que tienen características muy comunes y es ahí donde va uno de los aspectos más importantes de esta reflexión. Tanto la pandemia como la crisis climática tienen el origen en la degradación ambiental. Ambos tienen efectos sistémicos y exponenciales, afectan a los más vulnerables y necesitan un cambio sustancial para poderlo solucionar. Un aspecto de análisis también importante en esta ocasión es que las empresas vean al contexto actual de la pandemia como una oportunidad
para que se revalúen, para que construyan nuevos modelos de negocio con estrategias mucho más resilientes. Pero, ¿cómo ocurre esto? Esto exige un cambio de paradigma. Las empresas deben de ser conscientes de que han llegado a un punto de inflexión donde la sostenibilidad ambiental es uno de los impulsores de sus nuevas ventajas competitivas, estas que están exigiendo en este momento muchas demandas mundiales que se están comenzando a reformular. Pero la pregunta es, ¿cómo se logra que las empresas sean desarrolladoras de nuevas ventajas competitivas? ¿Cómo hacemos que las empresas y los emprendimientos trabajen para poder desarrollar mejores propuestas de valor alineadas justamente a estos cambios drásticos que estamos viviendo? Es necesario identificar que la formación de profesionales en ciencias empresariales y en gestión de negocios, ¿no?, requieren hoy tener competencias que los puedan ayudar a desarrollar propuestas empresariales que aporten a una economía basada en la demanda universal de servicios sociales y básicos y en la mitigación del cambio climático. También es necesario que los profesionales de educación empresarial, ¿no?, implementen nuevos términos de convivencia donde la vida humana sea la prioridad, que se implementen estos en los modelos de negocio que las empresas establecen. También es necesario desarrollar negocios mucho más éticos, no éticas lineales, sino éticas prácticas, éticas vivas, éticas que realmente calen en el comportamiento de los mercados a los cuales las empresas atienden. También es necesario que las empresas sean agentes de cambio para el cierre de brechas tan importantes y tan drásticas que terminan impactando también en diferentes ámbitos del mundo. Hay tantas necesidades que en este momento son necesarias atender y que la empresa como un agente de cambio puede atacar, que justamente las externalidades positivas que hoy se están necesitando se ven muy necesarias de producir y de decantar de una gestión empresarial responsable. El principal elemento de formación responsable que tiene una empresa es evidentemente los profesionales. Los estudiantes de hoy van a ser los profesionales responsables de mañana. Si hay una orientación a una formación responsable en gestión, evidentemente vamos a tener propuestas de valor que respondan a estas nuevas ventajas competitivas que el mercado exige. Hoy por hoy, la formación empresarial tiene un rol clave para la generación de profesionales que, atendiendo a estos cambios globales, desarrollan competencias y habilidades que impacten a la mitigación de la crisis climática. Buenas prácticas ambientales, huella de carbono, economía circular y otros dominios y competencias son esenciales para que la industria pueda desarrollarse de una manera sostenible. Recuerden que el término negocio viene justamente de dos grandes aspectos. Neg, ocio, es decir, la negación al ocio. ¿Y por qué lo menciono? Porque las empresas que gestionan negocios deben de desarrollar hoy una acción, deben de desarrollar una rentabilidad de triple impacto, deben de desarrollar actividades que realmente los vuelva agentes de cambio a la sociedad y a la comunidad. En ese aspecto, la responsabilidad ambiental tiene una importantísima presencia y necesidad. Estas competencias que estamos conversando, yo las llamo competencias empáticas. ¿Y por qué las llamo competencias empáticas? Porque son competencias de preocupación fuera del único rol que tiene la empresa tradicionalmente hablando, ¿no?, que es la sostenibilidad económica. Venimos desarrollando ya desde hace mucho tiempo a nivel de las ciencias empresariales investigaciones que busquen trascender a la rentabilidad económica de las empresas, y parece que el futuro es hoy en ese sentido, ¿no? Las empresas hoy necesitan desarrollarse de una manera mucho más responsable y mucho más empática. ¿Dónde están los otros retornos que las empresas deben de desarrollar a través de la eficiencia empresarial con responsabilidad social, la eficiencia empresarial con responsabilidad ambiental?
Ahí es donde justamente aparece la necesidad de que la educación empresarial hoy sea una dadora de competencias empáticas, ¿no? ¿Qué es una competencia empática? Es esa que evidentemente le permite dar con un desarrollo cognitivo y metodológico al profesional de negocios, ¿no? A poder vincular y desarrollarse con el medio, con la comunidad, para generar externalidades positivas, ¿no? Justamente, y acá es donde aparece la vinculación más importante, las externalidades positivas, ¿no? Son lo que hoy por hoy en las empresas están desarrollándose y están exigiéndose de una manera mucho más importante. La educación empresarial como motor de la lucha contra la crisis climática hoy pasa de convertirse en un punto de agenda de la reinversión de la enseñanza híbrida con innovación responsable e interdisciplinaridad, ¿no? Estas dos son la base de una lucha efectiva contra el cambio climático desde la educación empresarial. Innovación responsable y multidisciplinaridad. Importante que haya una cohesión entre diferentes ámbitos. Hoy la empresa tiene que ser altamente multidimensional porque le va a permitir dar mayor capacidad de respuesta ante todos estos cambios drásticos que se están dando y que se seguirán dando en tanto y en cuanto no haya, repito, una responsabilidad ambiental venida de la propia empresa, y para eso la empresa debe de tener profesionales en ese sentido bastante bien desarrollados. No cabe duda que la educación empresarial no solo está relacionada con el cambio climático, sino también con el desarrollo económico de los países. Las empresas, compuestas por profesionales empáticos, deben de responder a las nuevas y buenas imposiciones del mercado. Sin lugar a dudas, la creciente demanda de una oferta de bienes y servicios responsables ambientalmente es una buena imposición que no se debe de desestimar. El incorporar la medición y la mitigación de la huella de carbono, implementar prácticas de economía circular, desarrollar un sistema de gestión ambiental dentro de la agenda empresarial y de emprendimiento, genera beneficios de diferentes ámbitos, tales como el mejoramiento de la imagen empresarial frente a clientes inversionistas, las capacidades para poder cumplir las regulaciones ambientales, los indicadores de ecoeficiencia y el fortalecimiento de la reputación corporativa, entre otros. El compromiso de las empresas por tomar decisiones estratégicamente responsables al respecto, dadas las dramáticas consecuencias del cambio climático, impactarán a los objetivos y las metas relacionadas a la Agenda 2030, más aún cuando este impacto positivo que genera contribuye a la competitividad del país, sin importar, ¿no?, si dichas organizaciones son multinacionales, corporaciones, pymes o emprendimientos. Acá hay un tema muy importante. Los emprendimientos, las pequeñas empresas, las empresas medianas, las empresas grandes, las corporaciones y todo tipo de modelo empresarial de alta escalabilidad debe de desarrollarse desde una base con una cadena de valor resiliente y altamente responsable. Para eso, la academia es un socio estratégico. No solamente porque le permite desarrollarse cognitivamente al profesional, sino porque la propia empresa le permite al profesional desarrollar sus competencias en el proceso formativo. Entonces estamos hablando acá pues de un matrimonio de altísima proyección de felicidad. Lo digo de otra manera. La academia y la empresa se vinculan estratégicamente para que haya eficiencia en la formación empresarial, ¿no?, y que haya eficiencia en la gestión empresarial con estas nuevas características que se están estableciendo. Finalmente, si bien se ha destacado que la gestión ambiental es trascendental en esta nueva era empresarial y convertirla en una práctica es el resultado de una transformación estratégica con enfoque de mercado, también es clave incidir que esa transformación incluye un elemento de cultura importante, un elemento de cultura empresarial altamente importante. Esta cultura de forjar empresas de impacto, empresas con propósito, ¿no?, empresas del cuarto sector, que es como se les conoce también en el ambiente de la ciencia, ¿no?,
generarán transformaciones estratégicas, evidentemente, ¿no? Esta cultura nace de una formación empresarial. O sea, no solamente es el tema de la acción estratégica, sino es el tema de la cultura estratégica orientada a desarrollar modelos de impacto, ¿no? ¿En qué se basan esta cultura estratégica de impacto? Que justamente es parte de las nuevas competencias empáticas de los profesionales en la educación empresarial. Bueno, está basado en la solidaridad, está basado en la inteligencia colectiva, en la ética práctica, en las competencias empáticas y en un mayor sentido de ciudadanía. Estos ámbitos son los que caracterizan a los empresarios del futuro, ¿no? Que son los estudiantes hoy. Pero no se vayan a olvidar que si bien estamos hablando de los estudiantes hoy y los empresarios del futuro, con estos cambios tan radicales que tenemos en el mundo, el futuro es hoy. Así que ahora es cuando. Ahora es cuando tenemos que tener a profesionales desarrollados con sentido de ciudadanía, con empatía, con solidaridad, con responsabilidad ambiental, y las empresas son un espacio clave para que justamente la academia pueda modificar y fortalecer, más aún con los modelos de formación híbrida que hoy se deben de dar, ¿no? Una propuesta de valor académica que permita fortalecer una propuesta de valor empresarial en diferentes sectores del comercio y de la industria. Ha sido un placer saludarlos, ha sido un placer reflexionar con ustedes. Yo soy Alfredo Estrada, director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima, y recuerden, la eficacia empresarial hoy está necesariamente vinculada con la responsabilidad comunitaria, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad ambiental. Muchísimas gracias. Mira a tu alrededor y nombra todas las cosas que te rodean. Silla, mesa, zapatos, ropa. Ahora hazte la pregunta, ¿cuánto sabes de la historia de estas cosas? ¿Sabes por qué existen? ¿Quiénes la inventaron y por qué? ¿Con qué materiales se fabricaron? ¿Quiénes la fabricaron y en dónde? Es muy probable que si supiéramos la historia que esconden cada una de estas cosas, no las hubiéramos comprado. Nuestras decisiones de consumo hubieran sido otras. ¿Sabes por qué? Porque muchas de estas cosas esconden un lado oscuro, situaciones que violan los derechos de muchas personas o que destruyen el planeta. Soy Beatriz Cortés, educadora para la sostenibilidad, y me dedico desde hace 6 años a formar consumidores socialmente responsables, personas conscientes de la historia de las cosas que les rodea para que tomen mejores decisiones de consumo, participando activamente en el desarrollo sostenible desde sus hogares, la escuela, las instituciones y la vida misma. Soy maestra de profesión, aunque mi camino por esta carrera fue un poco accidentado. Elegí estudiar educación como una segunda opción al no poder estudiar lo que realmente quería hacer, diseñar y crear cosas. Recuerdo que me distraía mucho en clases dibujando las cosas que se me ocurrían, lámparas, carteras, ropa, objetos, etc. Me gustaba mucho jugar con los materiales, darles un nuevo sentido, otro uso. Me apasionaba tanto el diseñar, el proyectar algo en mi mente y llevarlo a la realidad, que decidí dejar la carrera de educación y dedicarme al diseño de forma autodidacta. Diseñaba y elaboraba cosas jugando con los materiales, y me di cuenta que varios de estos materiales que solía usar eran residuos: papel periódico, revistas, bolsas de plástico, cassettes, discos de vinilo que la gente ya no usaba. Estaba reciclando. De hecho, en aquella época, en el 2006, muy pocas personas sabían o hablaban del reciclaje, al menos en Lima, por lo que hacer cosas con material reciclado era algo novedoso y llamaba mucho la atención. Diseñar y elaborar cosas con residuos me llevó a indagar más sobre la contaminación por basura y sobre las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Y me di cuenta que los productos que yo fabricaba con residuos hacían reflexionar a las personas y les permitía entender que los residuos tenían un valor si es que los volvíamos a utilizar en vez de botarlos. La gente miraba mis productos y se sorprendía al ver lo que se podía hacer con la basura. Se generaban conversaciones interesantes con los clientes en las que hablábamos del impacto que podía tener nuestra forma de consumir en el ambiente y la sociedad.
Cuando me di cuenta de que un producto tenía ese efecto en los consumidores que podía cuestionarlos y hacerlos reflexionar, entendí que muchos problemas ambientales y sociales se podrían solucionar desafiando al consumismo. Una forma de consumo no consciente, en la que se compra sin tener información de lo que pasa detrás de cada producto y en la que nos dejamos llevar por el impulso. Pero, ¿cómo podría desafiar al consumismo? Después de darle vuelta a esta pregunta durante varios meses, entendí que solo sería posible a través del desarrollo de la conciencia, o sea, la educación. Y tuve que tomar una decisión. Dejé el diseño y retomé la carrera de educación, pero esta vez con un propósito distinto: educar para formar consumidores responsables. En la Escuela de la Especialidad de Educación Primaria conocí a Yesenia Mamani y María Claudia González, amigas con quienes realizamos una investigación que consistió en diseñar la metodología Consuma Conciencia, con el objetivo de formar consumidores socialmente responsables. Nos inspiramos en un libro llamado La historia de las cosas, de Annie Leonard. De hecho, años atrás había visto su video con el mismo nombre y quedé encantada con la sencillez con la que te contaba la historia oculta de las cosas que nos rodean. Me quedé pensando que si más gente supiera lo que hay detrás de cada objeto que compra o usa, tomaría otras decisiones de consumo y le daría mayor valor a las cosas, evitando el desperdicio. Por eso, al conversarlo con Yesenia y María Claudia, decidimos que ese sería el enfoque de nuestra metodología: acompañar a los niños en el descubrimiento de la historia oculta de los objetos que usan y consumen en su vida cotidiana. Observamos sus patrones de consumo y diseñamos proyectos de aprendizaje para que descubran la historia de cosas que consumían en su día a día: el papel, los descartables de plástico y tecnopor, el chocolate, la bombilla incandescente, el dinero, entre otras cosas más. Y en este proceso, nuestros estudiantes aprendieron sobre el impacto social y ambiental de consumir estos productos. Entendieron que estas cosas escondían historias tristes, como la deforestación, la contaminación por basura, la explotación infantil, la obsolescencia programada y el consumismo. Recuerdo muchísimas anécdotas mientras aplicábamos la metodología. Habíamos visto una conducta que se repetía mucho en el aula, lo cual nos llevó a diseñar el proyecto de aprendizaje sobre el papel. Nuestros estudiantes tenían la costumbre de arrancar las hojas cada vez que se equivocaban. Las arrugaban y botaban, o las usaban para doblar aviones con los que jugaban unos pocos minutos y luego los botaban a la basura. Esta fue una de las razones por la que propusimos indagar sobre la historia del papel. Desde un punto de vista histórico, aprendieron que la invención del papel respondía a la necesidad de civilizaciones muy antiguas de comunicarse a larga distancia y hacer que los mensajes tuvieran soportes más livianos que cientos de tablas de bambú o piedras. Pero a la vez conocieron los procesos de extracción de sus materias primas hoy en día, los cuales causan la deforestación, la pérdida de nuestros bosques y que esto impacta a todo el globo terráqueo. Conocieron cómo se produce papel, pero también vivieron la experiencia de hacerlo con sus propias manos, reciclando papel usado, y entendieron el valor de segregarlo en vez de botarlo. Aprendieron que se podía sacar el máximo provecho de este material si era usado con mesura y se utilizaba por ambos lados. Entendieron que si consumían responsablemente este recurso, podrían impactar de forma positiva en la conservación de los bosques. Como propuesta de intervención en el aula, surgió la idea de tener un lugar donde juntar las hojas que se habían usado por un lado para que sean reutilizadas por el otro, y juntar los retazos de papel de colores para usarlos en collage. Un día, Valentín, uno de mis estudiantes, encontró un papel arrugado en el piso. Lo levantó, lo estiró y lo trajo como si fuera una pieza de cristal. Se acercó y me dijo: «Miss, hay que ponerlo en la caja para reutilizarlo». Realmente fue un momento muy importante y emocionante. Valentín nos estaba diciendo con su acción que la metodología estaba funcionando y que el tomar conciencia de la historia de las cosas le permitía entender su verdadero valor. Otra anécdota fue a raíz del proyecto de aprendizaje sobre la historia del chocolate. Al menos hasta el 2015,
El 42% de la producción mundial de cacao provenía de plantaciones de Costa de Marfil, cosechado por mano de obra infantil. Era una historia que pocos conocían y a mis niños nadie se los había contado. Vieron el documental El lado oscuro del chocolate y quedaron impactados al ver cómo otros niños de su misma edad no iban a la escuela porque tenían que trabajar y eran tratados como esclavos en los cultivos del cacao con el que se fabricaba el chocolate que ellos comían. Aunque fue difícil para mis estudiantes dejar de consumir chocolates de marcas comerciales porque es lo que se vende en el kiosco de una escuela, un día pasó algo emocionante. Eran las fiestas navideñas y habíamos organizado un intercambio de regalos. Adriana, una de mis estudiantes, me regaló una caja de bombones, pero cuando me la entregó me dijo: Miss, por favor, lee atrás, son chocolates con certificación. Eran chocolates con certificación de comercio justo. Adriana se había dado el trabajo de leer la información para el consumidor de diferentes marcas de chocolate en el supermercado y eligió una de acuerdo a sus principios éticos. La metodología funcionaba. Han pasado 6 años desde la aplicación de la metodología Consuma Conciencia, la cual sigo aplicando, no solo en educación básica, ahora también en la formación de maestros y acompañando emprendimientos sociales. Porque hoy, más que nunca, no basta con la formación de consumidores responsables para dirigirnos hacia el desarrollo sostenible. También necesitamos formar productores responsables. Necesitamos comprender que la prosperidad del planeta y las personas está estrechamente relacionada con la producción de bienes y servicios y la forma en que los consumimos. Necesitamos que la historia de nuestros alimentos, de nuestra ropa, del agua que bebemos o la energía que ilumina nuestras casas sea visible. Necesitamos tener información para ejercer nuestro derecho a elegir libremente qué y cómo consumir. ¿Cuáles son las causas y propósitos que yo estoy apoyando con mi elección de consumo? Me gustaría que entendamos que nuestro consumo es un voto, es un acto ético y revolucionario que podría reparar nuestro planeta y mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en él. Hagamos que esto suceda. Gracias. Hola, soy Cecilia Ekholm, embajadora de Suecia, y voy a compartir con ustedes unas ideas de una vida circular. ¿Por qué es importante la economía circular? Hoy día vivimos en la economía lineal, y en la economía lineal producimos productos de materia prima, lo consumimos y después lo descartamos. Pero esto no es nada sostenible. En Suecia tomamos la decisión que a 2045 vamos a ser un país libre de carbono. Pero hoy día nosotros, los suecos, consumimos productos que producen 9 toneladas de emisiones de carbono. Y para llegar al objetivo tenemos que llegar a 1 tonelada por persona. Y por supuesto la tecnología, las innovaciones van a ser importantes, pero con esto no vamos a alcanzar este objetivo. Necesitamos cambiar la manera de pensar. Y aquí entra la economía circular. En julio de este año, el gobierno sueco adoptaron una estrategia de economía circular. Una estrategia que va a fomentar el consumo sostenible y también tiene planes para los residuos. ¿Y cómo se va a ver esto? Tenemos el pirámide invertido y empezamos con prevención, porque una cosa que necesitamos es consumir menos. En una segunda parte es la reutilización, es utilizar la cosa que tenemos mucho más tiempo que hacemos ahora antes de descartarles. Vamos al tercer punto, que es el reciclaje, y después a valoración, y el último, eliminación. Y como ven, tenemos aquí un X porque esto es lo que queremos evitar. Es cuando depositamos
los residuos y no lo utilizamos más. Entonces, no sé si lo van a ver muy bien aquí, pero tenemos aquí un cuadro donde se puede ver cómo hemos manejado los residuos desde 1975 hasta 2019. Y si ves en la tabla, la parte más oscura es cuando ponemos los residuos en el vertedero, entonces cuando lo depositamos. La parte de arriba es la incineración, porque en Suecia utilizamos incineración para la basura para producir energía y calefacción. La parte arriba de esto es tratamiento biológico, que es el biogás o compost, y en la última parte es reciclado. Y como pueden ver que el sistema de reciclaje, el sistema para manejar los residuos en Suecia, han cambiado mucho en estos años. En 2019, ahora, reciclamos 99.2% de los residuos en Suecia. Y lo que podemos ahora, lo que depositamos es menos de 1%. Y esto es bueno, pero también como ven que ahora tenemos mucho más residuos por persona en Suecia en 2019 que tuvimos en 1975. Entonces también es necesario ver cómo podemos reducir los residuos por persona, y esto se hace en consumir menos. En Suecia hemos sido tan exitosos con el reciclaje y estamos dependiendo de un sistema de incineración para producir calefacción que hace algunos años incluso tuvimos que importar basura. Y la basura importada también se utilizaba para la incineración y producir la calefacción. Si continuamos de valoración a reciclaje, en Suecia tenemos un sistema bastante grande de reciclaje. En cada ciudad, en cada pueblo, vas a encontrar estos contenedores donde vas con tu reciclaje de casa. El reciclaje que también puedes ver aquí en Perú, de plástico, de vidrio, de cartón. Pero si tienes, por supuesto, reciclaje, necesitas reciclar cosas que son un poco más complicadas, como tu celular antiguo o cosas químicas, entonces tenemos los contenedores de reciclaje en estaciones móviles que vienen a tu casa y puedes dejar tu reciclaje un poco más complicado ahí. Y si por supuesto tienes reciclaje de gran tamaño, si estás haciendo una renovación de casa, entonces puedes ir a puntos de reciclaje que tienen contenedores súper grandes donde puedes poner tu madera, el plástico, las cosas grandes, y lo van a reciclar por ti. Pero también tenemos otros sistemas de reciclaje. Un sistema es el concepto de Panta. Panta es un sistema que cuando tú compras una botella, una gaseosa, una lata de bebida, vas a pagar un pequeño monto, y cuando has bebido tu cerveza o lo que sea, tienes que ir al supermercado donde hay una maquinita, metes tus latas y tus botellas de plástico, te doy un recibo y vas al cajero y ahí puedes tener tu dinero de nuevo, te lo van a devolver. Este sistema ahora se está ampliando para utilizarlo no solamente para las botellas de bebida, pero también para las otras botellas de plástico, como por ejemplo materiales de limpieza. Si ahora salimos del parte de reciclaje y valoración, vamos a ir a la parte con ideas para consumir menos. Entonces, en Suecia somos realmente aficionados del mercado de pulga. Encantamos los mercados de pulga. Y hay en tantos varios formatos que puedes encontrar las instalaciones más fijas, que son como tiendas, mercado de pulgas, hasta que la gente lo venden en la calle. Somos tan obsesionados con el mercado de pulga que incluso tenemos una revista que solamente trata de mercado de pulgas. Y la verdad es que esta chaqueta
Lo compré en un mercado de pulgas. Claro, en estos tiempos de COVID no puede ser que es aconsejable ni siquiera ir al mercado de pulgas. Entonces sí, por supuesto, lo puedes hacer en internet. Hay varios sitios en el web donde puedes vender tus cosas y en un mercado digital. Pero muchas personas trabajamos, no tenemos el tiempo de poner el anuncio, cobrar, enviar los productos a otra persona. Entonces, en Suecia hay modelos de negocios cuando hay empresas que lo van a hacer por ti. Entonces, esto es un ejemplo donde tienes una empresa que te va a mandar una bolsa de plástico, pongas todas las cosas que quieres vender, lo envías y esta empresa va a venderlo por ti y van a cobrar una parte del precio. Otro método para no consumir tanto, por supuesto, es alquilar lo que necesitas. Entonces, en Suecia también hay modelos de negocios donde las personas pueden alquilar cosas de sus vecinos. Por ejemplo, pensamos que voy a hacer una renovación en mi casa y necesito una herramienta que hace grandes huecos. Entonces entro en la página web, en la plataforma de esas empresas y aquí dice, vale, estás en la cercanía de Lima y cuando necesitas la herramienta. Pongo aquí la herramienta que necesito, ahora en sueco, para hacer el gran hueco y ¡pam! Aquí sale. Dice, lamentamos, no tenemos nada o nadie que quiera alquilarlo en la cercanía de Lima, pero en la parte más cerca, que en este caso es Noruega, unos 10.000 kilómetros de allá, sí puedes alquilar esta herramienta por este precio estos días que querías. Pero no es solamente productos que tenemos que consumir menos, también comestibles. El desperdicio de comestibles es muy grande y en Suecia hay modelos de negocios que están especializados justamente en esto. Por ejemplo, hay un app donde puedes comprar almuerzos o cenas o comida de restaurantes o el pan de panadería que está por vencer. Entonces entras en el app, ves lo que hay y pagas en mitad del precio en realidad. Tenemos también tiendas digitales que lo único que venden es productos que están por vencer y te lo van a vender por 50 hasta 90% menos que el precio normal. En los supermercados, si tienes productos que están por vencer, vale, lo ponen y lo venden por 50% más. Y por supuesto, muchas personas lo van a comprar. Y en esta manera vamos a disminuir mucho el desprecio de los comestibles. Espero que han disfrutado estas ideas de Suecia, cómo podemos vivir en una manera mucho más circular. Porque al fin y al cabo, la responsabilidad es nuestra, es mía y es tuya. Gracias. Hola, soy Diego Mellado. Soy el embajador de la Unión Europea en el Perú. Por lo tanto, os hablo desde Lima, pero quiero ofreceros una visión europea sobre el cambio climático. Y me siento plenamente autorizado a hacerlo desde Lima porque estamos interconectados en este tema. Y yo creo que lo que pase en Europa os importa, os afecta a todos. La contaminación que podamos verter en los ríos y mares europeos, del Mediterráneo, el Báltico, el Atlántico, os afecta. La polución que podamos generar en el aire de las ciudades europeas como Madrid, París, Berlín o Roma, os afecta. Del mismo modo, a los europeos nos afecta la contaminación de los ríos peruanos, la destrucción de los glaciares andinos o la deforestación de la Amazonía. Porque estamos en una crisis global. Es una emergencia climática y estamos de lleno en la cuenta atrás. Además, yo creo que la pandemia del COVID-19 nos está recordando cómo es posible que se produzcan crisis globales que afectan a todo el planeta al mismo tiempo. Y la crisis del COVID también nos enseña que la cooperación internacional es fundamental para salir de la crisis.
Y también nos recuerda la COVID-19 que la ciencia es necesaria. Y precisamente todos estos elementos se encuentran en la crisis climática. Incluso yo diría que la situación es casi más apremiante, porque no hay vacuna posible frente al cambio climático. Se trata de una emergencia global que hemos generado nosotros mismos y ya estamos de lleno en la cuenta atrás. Pero yo no voy a abundar en las imágenes catastróficas y altamente preocupantes que los expertos nos vaticinan sobre el cambio climático. Todo ello es verdad y además se basa en la evidencia científica más avanzada, la misma que nos va a sacar del COVID-19. En cambio, yo os quiero hablar de lo que podemos hacer para detener esta cuenta atrás. Desde Europa hemos adoptado un compromiso claro y directo para una acción colectiva y articulada frente al cambio climático. El Pacto Verde Europeo es un plan de acción para transformar la economía europea, con el objetivo de hacer evolucionar el modelo económico y la visión de la sociedad que implica. Pero nosotros no hablamos de cambiar el modelo económico e inventar uno nuevo. Nosotros vamos a seguir siendo una economía de mercado, basada en la justicia y cohesión social y dentro de un marco político, democrático y libre. Lo que buscamos es que nuestro modelo pueda entrar de lleno en una transición ecológica. La expresión clave es transición ecológica. En efecto, la cuenta atrás significa que ya no es suficiente con las acciones individuales. Ir en bicicleta o no usar cañitas, no es suficiente con los proyectos piloto y la innovación de las empresas que producen de manera más limpia o con las nuevas ideas de las municipalidades. Por supuesto, todo ello cuenta, todo ello es muy importante y además ha generado un entorno favorable a la transición y una toma de conciencia. Pero nada de esto, de manera individual, va a parar la cuenta atrás. Porque lo que hace falta ahora es una transición integral, una acción articulada y completa que abarque la totalidad de la economía de manera irreversible. Tenemos que cambiar la manera en la que producimos y consumimos, así como la manera en la que reglamentamos e incentivamos las relaciones económicas y empresariales, tanto dentro de nuestros países como a nivel internacional. Por ello, el Pacto Verde es un compromiso de convertir a Europa en el primer continente con una economía climáticamente neutra. Una economía descarbonizada, con cero emisiones. Una economía sin contaminación, con reciclaje y reutilización de la gran mayoría de los residuos. Una economía con fuentes de energía limpias y renovables y con infraestructuras inteligentes que soporten la transición ecológica. Se trata de cambiar sobre todo los modelos de negocio, los flujos de beneficio y las utilidades, cómo se gana dinero, la rentabilidad de las inversiones, las preferencias de los consumidores incluso, y también incentivos fiscales y legales, para que todo ello tenga en cuenta el capital natural y su preservación. Es decir, hace falta que la naturaleza y el clima se conviertan en un activo económico importante, que hay que conservar y que tiene un valor fundamental en el ciclo económico. En definitiva, se puede seguir apostando por los principios esenciales de nuestro modelo económico, por la satisfacción de las necesidades del mercado, por la libre empresa, la demanda y el consumo, la innovación tecnológica, por la generación de empleo, por la inversión pública y privada. Pero todo ello con el fin de generar un ciclo virtuoso de prosperidad y protección del medio ambiente, privilegiando los modelos de negocio sostenibles, descarbonizados, circulares y respetuosos de los recursos naturales. Descarbonizar significa también darle un valor, un precio concreto a las emisiones de carbono. En Europa ya hemos creado un régimen de comercio de derechos de emisión. Pero también habrá que plantearse establecer tasas internacionales para el carbono con el fin de que el comercio internacional sea un vehículo más para la descarbonización. En la práctica, tenemos que replantearnos el funcionamiento de muchos sectores de la actividad económica. Por ejemplo, el sector energético. Tenemos que saber de dónde vienen las energías que utilizamos.
el transporte y la movilidad, que nos afecta directamente, ¿no? La movilidad urbana, la movilidad internacional, los vuelos internacionales. Tenemos que replantearnos el sector de la construcción y el sector inmobiliario. Estas 4 paredes, este edificio desde el que yo os hablo, ¿está o no contribuyendo al cambio climático? Y también a la agricultura, la producción de alimentos. Hay que replantearse incluso el sector gastronómico. Y os hablo desde Lima, uno de los centros más importantes del mundo del sector gastronómico. Desde ahí se puede liderar ese cambio. Porque, por supuesto, Europa sola no va a conseguir detener la cuenta atrás. Así como ningún país solo puede parar en realidad la pandemia del COVID-19. Hace falta compromiso internacional. Y por eso nuestro Pacto Verde es también una llamada a la acción internacional. En Europa, el compromiso para el Pacto Verde se consigue también en el espacio político. En realidad, para detener la cuenta atrás, es fundamental que el cambio climático se encuentre en el centro del espacio público, del debate político, incluso electoral, pero también del debate ciudadano, en la calle, en las redes sociales. Por ello, la juventud tiene un papel muy importante. En sociedades democráticas, la política es fundamental. Y en Europa no existe debate político donde no se discuta sobre cambio climático y las medidas que hay que adoptar para enfrentarlo. En muchos parlamentos hay bancadas ecologistas. Incluso en el Parlamento Europeo, una de las bancadas más potentes es la de los verdes. Pero además, en muchos países europeos hay partidos ecologistas e incluso los partidos políticos más importantes tienen sus propias propuestas en relación con el cambio climático. Y no hay elección donde no se hable de este tema. Los electores lo exigen. Pero también en las calles, en el debate ciudadano. En Europa vemos un número muy importante de movilizaciones de jóvenes en las calles, en las plazas. Y en el Perú, donde la generación bicentenario ha ocupado el espacio público y pide que se oiga su voz, yo creo que esta puede ser, sin duda, una de las banderas más importantes y visibles. Se trata de nuestro futuro común y, sobre todo, de vuestro futuro, de la generación bicentenario y el de las generaciones de jóvenes en Europa y en el resto del mundo. La cuenta atrás ya está en marcha. Como dije al principio, lo que hagáis acá en el Perú y en América Latina os afecta, pero también nos afecta a nosotros. Y lo que pase en Europa os afecta a vosotros. Por ello, solo juntos podemos desactivar esta cuenta atrás. ¿Por qué la pandemia ha causado este impacto en América Latina? Estamos en una región con unas coyunturas muy distintas. Aproximadamente 8 de cada 10 latinoamericanos viven en contextos urbanos y tiene el 7% de la población. Sin embargo, más de un cuarto de los casos globales de COVID han sido en América Latina. La COVID ha evidenciado la fragilidad de la economía latinoamericana. El desempleo ha pasado de un 6 al 20%. Solo el 20% de los empleos en la región se pueden hacer de una forma remota. Hay 45 nuevos millones de desempleados en América Latina, lo que equivale a la población de Argentina. En los últimos meses, la seguridad o inseguridad alimentaria ha aumentado un 16%, equivalente a sumar los habitantes de la ciudad de Bogotá y de Santiago de Chile. ¿De dónde viene esta fragilidad? La región tiene una altísima dependencia de la agricultura, la exportación de energía, sobre todo combustibles fósiles, y el turismo. Todo sectores afectados tanto por el COVID como por el cambio climático. El Caribe depende casi exclusivamente del turismo y la mitad de los países de la región dependen de la exportación de materia prima. Países como Brasil, como Argentina o como casi toda Centroamérica dependen del sector agropecuario, que está altamente afectado por las variaciones climáticas, por las tormentas, las inundaciones, los huracanes, y esto va a aumentar. Resultado, la región cada vez va a tener que endeudarse más, endeudarse para salir del coronavirus y de la crisis que ha creado, pero también del cambio climático y de las crisis subsecuentes que va a estar creando. La capacidad de la región para responder a futuras crisis va a estar comprometida. Lo hemos visto en Centroamérica, que solamente en 2 semanas ha sido afectada por 2 huracanes altamente violentos.
El desempleo, el hambre y la pérdida de productividad agrícola van a aumentar, desafortunadamente, con el cambio climático. ¿Existe un camino para revertir esta situación y responder conjuntamente a la crisis del cambio climático y del COVID? La reactivación verde es la respuesta a través de soluciones basadas en la naturaleza que nos adapten al cambio climático que ya está ahí, que protejan la biodiversidad y de la descarbonización del transporte y de la energía, dos de los principales contribuidores al cambio climático. Para la reactivación, los gobiernos deben promover estímulos verdes, que reducen emisiones, que aumentan la productividad agrícola y que generan más empleos dignos. Las ciudades, cada vez más afectadas por las trombas de agua por el aumento del nivel del mar, pueden desarrollar infraestructura verde, que aumenta la absorción y que es 4 veces más barata que la infraestructura gris tradicional. Desde el programa de la ONU para el Medio Ambiente, hicimos una publicación llamada Carbono Cero América Latina y el Caribe, donde calculamos que la región puede ahorrar más de 620.000 millones en costos energéticos y crear más de 35 millones de empleos, haciendo esta transición hacia una generación eléctrica completamente renovable y una descarbonización del transporte. Si solamente 5 ciudades latinoamericanas, Santiago, Buenos Aires, Ciudad de México, Cali y San José, movieran toda su flota a vehículos eléctricos, en los próximos 20 años se podrían evitar 435.000 muertes debidas a enfermedades respiratorias. La ciencia nos está diciendo que hay más muertes por coronavirus en aquellas ciudades que están más contaminadas. Está claro que hay que cambiar el modelo y que hay que sacar de nuestras calles el motor de combustión interna. Todo esto ocurre en un contexto donde las energías renovables siguen bajando sus costos. En los últimos 6 años han bajado un 80%. Todo esto nos trae nuevas oportunidades de empleos, de mercados, de negocio, de nuevos modelos que van a reactivar la región. Un ejemplo de ellos son los empleos que se pueden crear en la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos cuyas baterías han bajado un 90% en los últimos 10 años. Una gran oportunidad para la región que posee 3 países, China, Argentina, Bolivia, con el 75% de los recursos globales de litio necesario para fabricar baterías eléctricas. El mundo está cambiando. Potencias como la Unión Europea, como Estados Unidos recientemente, como China, han declarado su intención de ser carbono neutrales en los próximos años. 126 países del mundo ya lo han hecho también. 2 de ellos, Chile y Costa Rica, en esta región. Si todos los países se comprometen a la carbono neutralidad, se va a poder cumplir el Acuerdo de París, se va a poder controlar el calentamiento global y vamos a tener un impulso económico duradero y sostenible. Pero para eso hay que hacerlo y hay que aprovechar esta situación para poner en marcha todas estas soluciones. Lo hacemos. Hola, mi nombre es Isati Cintrón y es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Y más en estos momentos, ¿no? Estamos viviendo en un momento crítico donde la población mundial se está enfrentando a una crisis compartida. Esta crisis compartida ha hecho más evidente los problemas sistemáticos que hacen más vulnerables a diversas partes de la sociedad ante crisis y ante el cambio climático. Tal como el COVID-19 ha demostrado, podemos cambiar el rumbo, tenemos una gran oportunidad para poder reconstruir y reimaginar cómo van a trabajar nuestro sistema. Yo trabajo con un equipo muy creativo que se encarga de empoderar a las personas para efectivamente incidir en los procesos de toma de decisiones y establecer los mejores caminos para mitigar el cambio climático. Hoy quiero hablarles de cómo construir un mundo mejor, un mundo centrado en las personas. Para eso vamos a estar hablando sobre diversos principios que CCL ha establecido, CCL siendo
la organización que yo represento. Y estos principios, que son los principios para reinventar la prosperidad, están diseñados para garantizar que todas las naciones estén posicionadas para recuperarse de la pandemia del COVID-19 y enfrentar las emergencias planetarias de una manera que es saludable, sustentable y beneficiosa para todos. Las perturbaciones climáticas que ya amenazan con socavar los fundamentos de la salud y la resiliencia causan que estemos en esta encrucijada, ¿no? Así que, ¿qué es un mundo vivible? ¿No? ¿Qué es un mundo vivible? Es un mundo donde la prosperidad sea compartida y libre de contaminación. Es un mundo donde todas las personas se benefician de los beneficios de un mundo que de manera consistente, creativa y cooperativa se mueve hacia la prosperidad sustentable para todos los individuos en todas las sociedades, ¿verdad? En todas las partes del planeta. La salud en este mundo es accesible a todas las mentes, cuerpos y comunidades humanas a través de la experiencia de la vida cotidiana. Quiero llevarlos al momento en el que el IPCC presentó el reporte de lo que sería el efecto de un aumento en temperatura en 1.5. En este momento, cuando se presenta este reporte sobre esos peligros, la plenaria de la Conferencia de las Partes quedó extremadamente inmóvil. Y vaya que la mayoría de las personas que están en esta sala, que incluyen unas cuantas miles de personas, son personas que conocen qué es lo que está sucediendo, cuáles son las implicaciones, pero el estar todos juntos y incrementa esa noción de la responsabilidad, o sea, ese peso de responsabilidad quedaba extremadamente claro. Que co-crear un futuro vivible es asunto de todos. Nosotros somos el equipo en esta astronave que llamamos Tierra y todo lo que nos importa depende de nuestra capacidad para alcanzar la resiliencia climática. Y no es nada nuevo que el mundo está en una encrucijada. Y esta encrucijada está siendo catalizada por el cambio climático que nos lleva a la desaparición sin precedentes de especies y perturbación de ecosistemas vitales. La seguridad alimentaria ya está en riesgo y el colapso de múltiples regiones de graneros podría darse simultáneamente en un futuro no tan lejano. Así que todo lo que aspiramos será más difícil de alcanzar en esta nueva realidad que nos presenta el cambio climático. Así que necesitamos incentivos inteligentes para poder catalizar la transformación nacional, necesitamos inversiones, desarrollo pro clima, necesitamos reducir el riesgo y mejorar la distribución de los beneficios de esa acción climática y necesitamos ante todo cooperación diplomática. Quiero mostrarles un gráfico. Este gráfico se llama Whole Earth Active Value Economics y este en español sería el valor económico activo global. Aquí a la izquierda podemos ver que la gráfica traza conexiones de conocimiento entre lo que son instituciones, situaciones de crisis, escenarios de respuesta, un núcleo sobre lo que es la resiliencia sobre el agua, clima y biodiversidad. Agricultura, alimentos, finanzas, energía, infraestructura, ciencia, transporte, cuencas, resiliencia, salud oceánica, silvicultura y prácticas de uso de terreno. Todo eso aglomerado y cómo se transforma y se conecta el conocimiento entre todas estas redes, lo que está representado en esta gráfica a mano izquierda. Este enredo de entrelazamientos del valor económico activo global, o WEAV por sus siglas en inglés, representa esas conexiones que se dan desde el día que se firmó
el Acuerdo de París en diciembre de 2015 hasta mediados de julio de 2019. A medida que nosotros expandimos segmentos específicos de esta gráfica, vemos que una tiene 4 puntos. Y esa es esta que está circulada en amarillo. Esta gráfica, que solo tiene 4 puntos, representa el conocimiento agregado, ¿verdad?, de Weave, anclado por una industria de alimentos que es una potencia. Y lo que esta gráfica sugiere es que esta compañía está menos preparada para manejar estreses graves externos en su hoja de balance. Así que esta compañía está desconectada de esa red de conocimiento. Está ciertamente menos conectada a estrategias constructoras de resiliencia que cualquiera de las otras gráficas mostradas. Lo que hemos aprendido, ¿no?, durante COVID es que dicha compañía, de hecho, está peligrosamente mal preparada ante la crisis y su modelo de negocio planteó riesgos exorbitantes ante la sociedad que previamente habían sido subestimados. Así que, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que a medida que nosotros podamos compartir información y podamos construir o co-construir ese futuro, nosotros estamos nada más que reforzando lo que son nuestra resiliencia tanto como individuos como sociedad. Así que el número de conexiones en una gráfica de conocimiento de Weave nos puede decir cuán probable es que una entidad o región será resiliente ante una perturbación grave. La empresa industrial agroalimentaria, por ejemplo, tiene muy baja resiliencia climática y su modelo económico fue inadecuado para manejar la perturbación de COVID-19. Así que nosotros estamos proponiendo 6 principios que puedan regir cómo nosotros reconstruimos luego del COVID o durante y después del COVID para poder alcanzar esa resiliencia climática. Y empezamos con todos somos constructores de futuro. Y con esto lo que queremos decir es que el empoderamiento y la agencia de las personas tienen un valor real para todos los demás. Eso implica que para poder nosotros de verdad conocer cuáles son aquellas acciones climáticas que pueden estar adaptadas al contexto local, nosotros necesitamos tener a todas las personas activas, informadas y que puedan estar de manera efectiva, entrelazada en la toma de decisiones. Así que para esto es importante valorar el rol de cada persona, crear procesos participativos de diseño de políticas públicas y movilizar las capacidades en la escala humana. El próximo principio propuesto es que la salud es una fábrica de bienestar y valor. La salud humana, la salud económica y la salud planetaria están inextricablemente conectadas a la justicia y a la prosperidad, y sus beneficios se mejoran y refuerzan mutuamente. Para esto es extremadamente importante poder estudiar los impactos de la salud en todas las escalas a través de los sistemas y desarrollar métricas claras y específicas del contexto. Y sobre todo poner la salud primero. El otro principio que se propone es que la resiliencia es un imperativo elemental. Entonces, esto implica que para poder recuperarse, trascender de esta crisis multifacética que tenemos actualmente, que es el COVID, pero que también tiene similitudes con lo que es la crisis climática, es que necesitamos reconstruir para un futuro mejor. Y eso implica eliminar la contaminación y es importante cómo eliminamos esa contaminación. Porque para que las políticas climáticas sean viables, tienen que tomar en consideración las vulnerabilidades de esas
secciones de la población que están más a riesgo. Esto implica personas de mediano o bajo ingreso, así que propuestas sobre la mesa que incluyan un tipo de remuneración para que esas personas puedan aliviar el impacto de que las políticas climáticas podrían representar dentro de su vida cotidiana, son políticas que no solamente serían viables y podrían representar mayor sustentabilidad para que la política pueda sobrevivir, pero a la misma vez es la única manera de asegurar que estamos moviéndonos hacia una transformación justa. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer para, ¿verdad?, alcanzar esa resiliencia es mapear cuáles son las medidas de acción hacia mejores futuros. Y eso lo tenemos que hacer de manera colectiva. Podemos apalancar estrategias alimentarias y usos de suelo que sean sostenibles. Toda la sociedad tiene que moverse en paralelo para nosotros poder alcanzar esa resiliencia que es necesaria. Y algo bien importante, ¿verdad?, que va entrelazado con esto es no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás. Incluir a todos los individuos y las personas en la construcción de un mejor futuro, asegurando que la salud, agencias y capacidades de cooperación de todos puedan trabajar y funcionar. Esto implica honrar y respetar el derecho a saber, redirigir financiamiento para expandir el empoderamiento y el acceso a procesos participativos y permitir que las comunidades puedan liderar. O sea, nosotros estamos hablando que el proceso de educación y el proceso de crear soluciones climáticas es un proceso que va desde las altas esferas hacia la comunidad y de la comunidad a altas esferas. Importantísimo, que es diseñar para poder trascender la crisis. Y esto básicamente es que la prosperidad adaptativa, inclusiva y resiliente está al alcance si trabajamos para eliminar las fallas críticas sistémicas. Para poder alcanzar esto, podemos poner un precio a la contaminación, que el que contamine paga, y aumentar los ingresos de esas poblaciones que son más vulnerables, como estábamos hablando, ¿no? Que esto puede ser como un precio al carbono con dividendos que vayan hacia los diferentes hogares. Reinventar los sistemas alimentarios, rediseñar la infraestructura, el comercio y los sistemas financieros para que se alineen con los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante poder reconocer y elevar cuáles son las interconexiones dentro de las diferentes esferas de acción climática e ambiental que se dan tanto a nivel internacional como a nivel regional. Como por ejemplo, esto cae dentro tanto la agenda climática como la agenda 2030, como el nuevo entrado o pronto a entrar en vigor el acuerdo de Escazú, que pues defiende los derechos de las personas a saber, a tener acceso a la educación, a tener acceso a la información y poder también defender, o sea, participar y tener agencia en todo lo que son las decisiones ambientales, que se puedan dar en un ambiente de respeto y en un ambiente de consentimiento. El último principio que les quiero compartir es maximizar la creación integrada de valor. ¿Y a qué nos referimos con eso? El valor o bienestar, que es a lo que nos estamos refiriendo, emerge de interacciones complejas. La evaluación de valor debe incluir salud y resiliencia como resultado de estas interacciones. Nosotros, pues, por medio de la colaboración a través de cuencas hidrográficas es una manera de poder alinear nuestro quehacer como sociedad, que vaya alineado y vaya de acuerdo a las necesidades, a lo que son las fronteras de nuestro ambiente, ¿verdad? Poder crecer de una manera que vaya
armonizada a el ambiente. Entonces también podemos establecer el valor de la resiliencia como base para el bienestar y la prosperidad cotidiana. Y finalmente, priorizar la inversión positiva para la naturaleza. Yo creo que muchas veces hay una separación entre lo que es el crecimiento económico y el ambiente, pero lo que debemos estar trabajando es poder redirigir todas las finanzas, que todas las finanzas sean climáticamente inteligentes, que todas las finanzas sean pro clima, porque para nosotros poder alcanzar la transformación sistémica que se necesita para enfrentar la crisis climática, necesitamos nosotros necesitamos reimaginar nuestros sistemas de manera que todos vayan a la par, todos vayan trabajando juntos para alcanzar ese mundo vivible que necesitamos, en donde las personas no estén sobreviviendo el cambio climático, sino que estén a sus anchas, sino que estén en realidad viviendo a la mejor capacidad, ¿verdad? Que ese bienestar de los individuos se pueda dar sin que sea un asunto de supervivencia. Así que lo que nos estamos preguntando con estos principios y lo que estos principios es la diferencia de implementarlos o no, es si podemos o no podemos resolver el cambio climático. Así que esa pregunta queda sobre la mesa y yo creo que es importante reconocer qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos vamos a mover para poder resolver la crisis climática. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Itzel Morales y actualmente trabajo como coordinadora de líderes en Climate Reality América Latina. Somos una organización fundada por el ex vicepresidente de los Estados Unidos y ganador del Premio Nobel de la Paz, Al Gore. Y tenemos la misión de catalizar soluciones a la crisis climática a todos los niveles de la sociedad. Es para mí un gusto y un honor acompañarles el día de hoy en este evento para compartirles un poco de mi experiencia como comunicadora climática. Para comenzar, me encantaría poder leer en los comentarios de qué parte de Perú o de qué parte de América Latina o del mundo se están conectando. Por favor, escríbenlo en los comentarios. Muchísimas gracias. Estoy segura de que muy probablemente ya has escuchado acerca de que el cambio climático ya está ocurriendo en nuestro planeta. Actualmente, la temperatura promedio de nuestro planeta ya aumentó 1 grado Celsius. Y tenemos el reto ante nosotros de limitarlo a solo 1.5 grados Celsius. Y para poder llegar a esta meta tenemos 2 números que debemos de recordar. El primero es el 2030, que es cuando debemos de haber disminuido 50% de nuestras emisiones. Y el siguiente es el 2050, cuando tenemos que tener ya 0 emisiones netas si queremos proteger nuestro planeta. Ahora, día a día estamos siendo bombardeados con diferente información acerca del cambio climático. Hay reportes elaborados por gobiernos, por organismos internacionales, tenemos cursos en línea, documentales, en fin, que no nos cabe duda de que el cambio climático está ocurriendo ahora mismo. Sin embargo, a pesar de esta gran cantidad de información, no estamos viendo que se traduzca en la acción climática necesaria para poder hacerle frente a esta que es la gran amenaza a los derechos humanos en nuestro mundo. Entonces, la respuesta de los científicos, de los tomadores de decisión ante esta paradoja climática ha sido el dar muchísima más información, que sin duda es muy útil, pero no está siendo suficiente para poder iniciar y encender esta acción climática que necesitamos. Lo primero que tenemos que hacer para poder comenzar a hacerle frente a la crisis climática es entender que el resolver esta crisis no es solo el sobrevivir a los efectos del clima extremo. Tiene que ver con proteger y cuidar a plantas, animales, microorganismos y los unos de los otros. Sobrevivir los efectos del cambio climático tiene que ver también con la preservación de nuestra propia humanidad.
Y si queremos hacer frente a esta crisis climática, debemos de hacerlo con optimismo, porque no cabe duda que el día a día, al escuchar diferentes noticias que son abrumadoras acerca del cambio climático, podemos llegar a pensar que resolverlo es algo imposible. Pero quiero recordarte que porque algo parece imposible no significa que lo sea. Y tenemos por eso que cambiar nuestra actitud y así ayudar a los demás a cambiarla para continuar hacia adelante resolviendo estos retos que tenemos frente a nosotros. Y ahora déjame compartirte una frase de Cristiana Figueres que para mí este año ha sido muy importante, sobre todo en momentos difíciles, para recordarnos por qué tenemos razones para ser optimistas. Y es porque en este momento tenemos la suerte de vivir en este momento de la historia que nos da una oportunidad de marcar una diferencia transformadora para el futuro de toda la vida en la Tierra. Durante esta presentación te voy a compartir algunas estrategias esenciales para convertirte en un comunicador climático experto y así poder cambiar el mundo. Lo que voy a compartirte a continuación está basado en la investigación de un científico noruego llamado Per Espen Stoknes y él habla en su artículo acerca de diversas barreras y estrategias para poder romper esta paradoja climática. La primera barrera que tenemos que romper es la de la distancia. Y es que cuando hablamos acerca del cambio climático, escuchamos que sus efectos vamos a verlos en el 2100, en el 2050, y nos parece muy, muy lejano en el tiempo. Cuando vemos fotos de los impactos del cambio climático, muchas veces nos presentan glaciares y nos presentan osos polares y diversas criaturas que se encuentran muy probablemente muy lejanos a nosotros geográficamente. Y cuando escuchamos acerca de las soluciones, nos dicen que quienes tienen en su poder el hacer algo son miembros de nuestros congresos, son tomadores de decisión de organismos internacionales, presidentes de países, con los cuales tenemos una gran distancia y diferencia de poder. Todo esto ocasiona que sintamos que el cambio climático no está ocurriendo en este momento. Y una vez que escuchamos algo del cambio climático, empezamos a apagar nuestros sensores y lo ubicamos en una casilla marcada como algo con lo que lidiaré en el futuro o algo con lo que lidiaré en otro momento o que es la responsabilidad de alguien más. Para poder romper esa barrera, lo que tenemos que hacer es traer la información climática lo más cercano que podamos a casa, porque las investigaciones muestran que en cuanto más cercano lo sentimos, más fuertes podemos tener los sentimientos de urgencia y se activan también nuestros sentimientos de moralidad acerca del cambio climático. Y ahora voy a contarles brevemente que en el 2018 viajé a Panamá a dar pláticas de conservación del agua y de bosques en 14 diferentes comunidades. Y para mí fue un reto el día a día con cada diferente presentación para estos talleres, el agregar el nombre de los ríos y de lugares ambientales, de parques más cercanos a cada una de esas comunidades para poder ir rompiendo esta barrera. Otra herramienta muy importante que podemos utilizar para mostrar que el cambio climático está ocurriendo más cercano a nosotros es a través de las redes sociales. Nosotros siempre le pedimos a nuestros líderes de Climate Reality que preparen presentaciones incluyendo información de la localidad donde van a estar dando sus presentaciones y también que hablen acerca de soluciones que estén ocurriendo dentro de estas mismas comunidades. Y en redes sociales, por supuesto, puedes estar mostrando lo que estás haciendo tú. Y esto ocasiona que más personas se motiven y vean que el cambio climático está ocurriendo en el aquí y en el ahora y que las soluciones son posibles. Es parte de esta presión social que podemos ejercer de manera positiva. Ahora, otro reto que tenemos cuando hablamos del cambio climático es que muchas veces utilizamos marcos que lo hacen muy complejo. Y hablamos del cambio climático y ya estamos escuchando que las soluciones son muy costosas o que es muy complicado y nos empezamos a poner barreras. Si cambiamos estos marcos a marcos que nos hacen sentir que estamos previniendo para el futuro y que este futuro podría ser muchísimo más saludable para las personas y para los niños y niñas y también que habrá diversas oportunidades laborales que vendrán con esta transformación de nuestra economía, entonces podemos empezar a tener un marco diferente y llevarlo a uno que sea mucho más positivo.
Y hablando también de las diversas palabras que podemos utilizar, hay estudios que han mostrado que utilizar frases como prevenir la contaminación y proteger el aire que respiramos llegan a ser muchísimo más efectivos que los marcos que utilizamos convencionalmente. Ahora, la siguiente barrera tiene que ver con las actitudes. Y es que para tener una actitud positiva hacia un tema en particular, así en este caso hacia el cambio climático, tienen que estar alineados 3 componentes. El primero es el de la emoción, luego están los comportamientos y luego el del conocimiento. Y es aquí cuando entra lo que te comentaba acerca de que las actitudes no cambian solo suministrando más información. Estos 3 tienen que estar alineados. Y constantemente recibimos información que nos dice que tenemos que comer menos carne, no comer carne, viajar menos, no comprar ropa nueva, en fin, nos hace sentir que debemos de ser tan pequeños como esta ranita para no tener un impacto en nuestro planeta. Al mismo tiempo que nos hacen sentir miedo y además muchísima culpa. Y tan importantes son las emociones en esta construcción de las actitudes como lo son también las acciones. Y algo que pasa constantemente en mis presentaciones es que por mucho tiempo yo estuve incluyendo una gran cantidad de fotografías muy emocionales para hablar de los impactos del cambio climático, pero después de un tiempo esto nos pone en riesgo de que las personas y las sociedades se hagan insensibles ante estos estímulos. Así que uno de los componentes que es incluso muchísimo más importante que el de las emociones es el de las acciones. Y la manera en la que tenemos que sugerir estas acciones es que sean simples y sencillas, porque modificar nuestros hábitos y la manera en la que nos movemos en el día a día es ya una tarea demandante. Y quiero contarte brevemente, hablando de las acciones, que en el 2015 más o menos yo fui parte de una organización en mi comunidad llamado Colectivo Ambiental Isla Verde, y nosotros nos dedicábamos a organizar campañas para impulsar el reciclaje en un área natural protegida aquí en el sur de México. Y a nosotros nos quedaba muy claro que el objetivo principal de nuestras campañas no era tener un beneficio económico, sino el ofrecer un lugar para tomar acciones inmediatamente después de haber recibido la educación ambiental. En este camino, en esta organización, hicimos maravillosos amigos y todo al mismo tiempo que protegíamos nuestros ecosistemas. Ahora, la siguiente barrera que tenemos es cuando la duda y la disonancia refuerzan la negación. Y esto tiene que ver con que nosotros las personas tenemos una tendencia a evitar reflexionar sobre información que nos vaya a ocasionar ansiedad. Es, por ejemplo, que muchos de nosotros, quizás si tenemos hijos o si tenemos pequeños sobrinos o niños alrededor de nosotros y pensamos acerca de lo difícil que podría ser su vida en un futuro debido a los efectos del cambio climático, inmediatamente nos trae ansiedad y probablemente intentemos evitar tener esos pensamientos. También tenemos una tendencia a justificar el por qué no estamos tomando acciones, porque si bien no puedo cambiar la acción que está afectando a mi planeta, entonces puedo cambiar la manera en la que interpreto esa acción. Y por ejemplo, ocurre muchas veces que las personas van a estar negando internamente la información nueva que están adquiriendo y pueden decir, por ejemplo, yo soy una persona muy pequeña, soy un elemento pequeñísimo en el orden infinitesimal de las cosas. O puedes decir, por ejemplo, que no voy a cambiar mis actitudes si los demás no lo están haciendo, o puedes negar completamente la información y decir que tú no estás consciente de tus impactos ambientales, por ejemplo. En fin, no hay cantidad de información que seamos capaces de negar para justificar nuestras actitudes. Y para ir rompiendo esa barrera, la siguiente estrategia tiene que ver con usar el poder de las narrativas. Y aquí hay una frase hermosísima que nos dice que los seres humanos, que el mundo no está hecho de átomos, sino está hecho de historias. Es una frase muy bella que nos recuerda también la importancia de los marcos. Y cuando hablamos del cambio climático, muchas veces caemos en una narrativa que es apocalíptica, porque casi inmediatamente cuando empezamos a hablar de los efectos del cambio climático, escuchamos sequías, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, y todo esto está ocurriendo debido a nuestros pecados. Esto pasa, esta narrativa llega casi sin ser
invitada por los comunicadores climáticos y los expertos. Nuestro reto cuando hablemos de cambio climático es, por supuesto, este podría ser un futuro, pero también hay otras historias de otros escenarios, de otros futuros que podemos vivir si tomamos acción climática ahora. Y aquí les voy a presentar a Pedro Méndez, que él es de una organización llamada Chinampayolo, que está ubicada en Xochimilco, en el corazón de la Ciudad de México. Y la gente en Xochimilco, los chinamperos, están viviendo una revolución desde el suelo a través de la agricultura regenerativa. En el 2019 tuvimos la oportunidad de organizar una presentación sobre el cambio climático en la Chinampa de Pedro y pudimos escuchar no solo de los efectos del cambio climático, sino cómo este grupo de xochimilcas están viviendo esta revolución, promoviendo esta agricultura regenerativa y cambiando así los paradigmas de nuestra economía y de la producción de nuestros alimentos. Hay otras narrativas que podemos usar, podemos hablar de las oportunidades laborales, podemos hablar de cómo va a mejorar nuestra salud, podemos hablar acerca de que la justicia climática es justicia social, podemos hablar de los beneficios a nuestra comunidad y podemos también hablar acerca de cómo el bienestar de los niños y las niñas se van a ver beneficiados cuando implementemos soluciones a la crisis climática. El año pasado tuve el gusto de ser invitada a participar en un panel y una de las preguntas que nos dieron para prepararnos fue imaginarnos un encabezado de periódico que indicara que estábamos cumpliendo los objetivos de la Agenda 2030. Después de pensar un rato, se me ocurrió 1000 días seguidos con buena calidad del aire en la Ciudad de México. Debo confesar que el proceso de imaginarme este mundo donde ese titular, ese encabezado pudiera ser realidad, se sintió muy bien. Y cuando lo compartí durante el panel y con el resto de compañeros que se encontraban en esa reunión y nos pusimos a platicar de lo que significaría, se sintió muy bien. Necesitamos cambiar nuestra comunicación climática para así motivar a otros a imaginarse mejores futuros. Cada uno de nosotros es capaz de poder impulsarlo desde su trabajo, desde su familia, con sus amigos. Y podemos pasar de un modelo cognitivo de comunicación climática a uno que incentiva la participación y la interacción. Durante este último año, sin lugar a dudas, hemos visto los impactos de la COVID-19 y de la crisis climática. Estas crisis son capaces de revelar los errores en nuestros sistemas y por eso mismo son capaces de hacernos mejorar. No cabe duda que la economía basada en combustibles fósiles pone en riesgo a quienes tienen menos, que además son quienes se enfrentan al camino más largo hacia la recuperación. Por esa razón, todos seamos comunicadores climáticos más efectivos para poder impulsar la transformación masiva y regenerativa que necesitamos para construir un mundo más justo, más equitativo y más saludable para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarme durante esta presentación y agradezco a los organizadores de TEDx Barranco por invitarme para estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hola, soy Jimena Giraldo, gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima. Y hoy nos encontramos en el tradicional barrio de Monserrate, donde hemos desarrollado una iniciativa de biohuerto comunitario junto con los vecinos, que nos permite tener un espacio que educa ambientalmente en dos temas muy importantes para la ciudad. Por un lado, la gestión de los residuos y por otro, la promoción de biohuertos urbanos que nos permitan trabajar en la resiliencia que la ciudad necesita. Respecto a la generación de residuos, creo que todos debemos saber que en Lima se producen diariamente más de 8.000 toneladas de residuos sólidos. Estos residuos vienen principalmente de nuestros hogares y de las actividades que hacemos en los hogares. Lo que consumimos y lo que utilizamos termina convirtiéndose en basura, que, en el mejor de los casos, se es tratado en un relleno sanitario. Pero tenemos que ser conscientes que más del 50% de estos residuos son orgánicos y estos residuos orgánicos significan una oportunidad hacia el futuro para poder trabajar en proyectos de compostaje o recuperación de los nutrientes que tienen los residuos orgánicos. Un dato que es interesante es que para la FAO se pierden 1.300 millones de toneladas de alimentos cada año en el mundo.
Esto quiere decir que 1/3 de la producción global de alimentos se convierte en basura. Eso es algo que no podemos nosotros seguir aceptando y tenemos que tomarlo como un reto para ver primero cómo hacemos más eficiente la producción de alimentos y el consumo de los mismos, pero por otro lado, cómo estos residuos orgánicos se convierten en una oportunidad para la humanidad. Si escalamos esos números en América Latina, significa que cada año, cada persona produce 223 kilos de alimentos que se convierten en basura. Y esto nos lleva a pensar en las complejidades que tenemos que enfrentar en el nuevo contexto, no solamente de pandemia, sino de cambio climático, para poder acceder a alimentos saludables para las personas. Si nosotros imaginamos una ciudad que crece permanentemente, vamos a darnos cuenta que el sector agrícola o el entorno rural que está alrededor de la ciudad también va a retroceder y se van a reducir el uso productivo de los espacios agrícolas porcentualmente a medida que también crece la población y crece la densidad urbana. El reto aquí es que vamos a tener los alimentos cada vez más lejos y para poder producirlos vamos a necesitar llegar con más distancia y con más uso de agroquímicos y también de transporte para poder traer ese alimento a la ciudad. En un escenario de cambio climático, donde nos vamos a enfrentar a sequías, temperaturas más altas, deslizamientos de masas y demás fenómenos naturales, lo que podríamos tener son crisis alimentarias en los espacios urbanos. Entonces viene aquí una oportunidad en la cual nosotros podemos empezar a proyectar qué tipo de iniciativas podríamos desarrollar para que los alimentos se produzcan en proximidad, tanto dentro de la ciudad como en las áreas más cercanas. Lima, al año 2025, va a tener aproximadamente 11.5 millones de habitantes. Eso es muchísima gente concentrada en una zona urbana. Y tenemos que preocuparnos porque las cuencas del río Rímac, Chillón y Lurín sigan ejerciendo un espacio potencial de promoción de la alimentación saludable para nuestra ciudad. Un dato más que quisiera darles es que según el INEI, en mayo de este año, aproximadamente el 14% de los hogares de la ciudad carecía de medios económicos para comprar el suficiente abastecimiento de alimentos con ricos nutrientes que son necesarios para una dieta balanceada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué soluciones hay? Nosotros creemos que en estas dos problemáticas hay una oportunidad. Desde los residuos orgánicos, a partir de la creación de compost, podemos recuperar muchísimos nutrientes de las frutas y las verduras que consumimos en el hogar. Hacerlo es bastante sencillo, no se necesita en realidad mucha ciencia ni mucho espacio. Hay distintas opciones de compostaje dentro de departamentos, dentro de casas, que se pueden hacer de manera incluso artesanal y a partir de la cual se puede recuperar el residuo orgánico que se produce en el hogar para crear compostaje que se use luego en áreas verdes. Y también se pueden recuperar las semillas, los brotes, las raíces, las pepas de los alimentos que tenemos en casa para crear nuevamente alimentos saludables para las personas. Desde la Municipalidad de Lima hemos iniciado este trabajo en el año 2018. El programa Recicla Lima inició sus capacitaciones en el Cercado de Lima buscando que los domicilios empiecen a compostar. Y se trabajaron con más de 200 viviendas sensibilizándolas respecto a esta temática y ayudándolos y asesorándolos permanentemente en que desarrollen el compostaje. En el año 2019 esta iniciativa creció y lo llevamos a las escuelas, a la casa y a la comunidad. Este nuevo proyecto nos permitió desarrollar 19 biohuertos en colegios. A los niños, al personal administrativo y a los docentes se les capacitó en cómo recuperar sus residuos orgánicos y también los residuos de la maleza que se producen en las propias áreas verdes para crear compost y con este compost hacer biohuertos que educan a los niños vivamente en las escuelas en el cuidado de algunas especies arbóreas, también hierbas, algunas hortalizas. También desarrollamos esta iniciativa en 2 cunas infantiles. Con los más chiquititos de la ciudad estamos trabajando en compostaje. Todos los alimentos que llegan en sus pequeñas loncheritas luego se convierten en una oportunidad de un área verde para la propia cuna. Más o menos
En el 2019 alcanzamos a más de 12.000 alumnos capacitados y 102 docentes que se compraron el pleito de mantener, sembrar y cosechar las hortalizas con sus alumnos para además hacer talleres de cocina con los chicos. 116 biohuertos también se generaron en las casas. Esto lo iniciamos en el Cercado de Lima y no solamente en casas que tenían jardín. Y aquí tenemos que ser muy creadores y muy innovadores en que dentro de un departamento o incluso en una casa pequeña podemos hacer un biohuerto. Más o menos 2.000 vecinos ya fueron capacitados en esto y están encontrando una oportunidad de hacer biohuertos urbanos, biohuertos caseros. Y en el 2019 desarrollamos este biohuerto comunitario en Monserrate, donde tenemos 6 camas de biohuertos que han sido trabajados con los vecinos, recuperando también material que es tradicionalmente material de desuso, que son las maderas de las parihuelas o los pallets que se generan en la industria. Aquí hemos trabajado con los vecinos estas camas donde se cultivan acelgas, espinacas, rabanitos, pimiento, ají, cebollita china, entre otro tipo de hortalizas que los propios vecinos están cuidando. Y con eso se ha hecho además una recuperación del espacio público que incluye bancas, incluye también el refuerzo de la comunidad y la colectividad en este espacio. Pero el año 2020 nos generó un nuevo reto. Ya no solamente teníamos que promover la alimentación saludable y el compostaje de los residuos orgánicos, sino que había que hacerle frente al COVID-19. Estamos en un entorno de pandemia, donde justamente las personas más vulnerables son las que más sufren y las que menos acceso tienen a alimentos en proximidad, alimentos económicos y alimentos saludables. Encontramos una oportunidad de trabajar aquí con las ollas comunes. Las ollas comunes son organizaciones pequeñas, a escala micro, donde las personas se juntan para poder colectar todos los recursos que tienen y poner a disposición alimentos para sus vecinos y de esa manera sobrevivir y enfrentar este difícil momento. Decidimos capacitar a las ollas comunes en cómo reaprovechar sus residuos orgánicos y hacer composteras tanto en los hogares como en los espacios que ellos han ocupado para desarrollar la olla común. Y a partir de este compostaje, recuperar ese nutriente en biohuertos para ollas comunes. Esta iniciativa está creciendo muy rápido, está siendo replicada en diferentes distritos de Lima metropolitana y estamos llegando a miles de personas. Ya hoy tenemos 56 ollas comunales trabajando en sus propios biohuertos. Son más o menos 6.000 familias, equivalentes a más de 10.000 personas, las que se están alimentando con pequeñas hortalizas que se producen en estos biohuertos. Son 633 biohuertos caseros. Muchos de ellos se han hecho recuperando baldes, jabas de fruta, incluso hemos visto cascos, botas y distintos tipos de elementos que usualmente serían residuos del hogar, pero que cobran una nueva vida convirtiéndose en maceteros y en biohuertos dentro de las casas. Además, ya tenemos 12 biohuertos comunales que están siendo trabajados por los vecinos en Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Comas, entre otros distritos. 115 composteras ya han sido ubicadas en los domicilios de las personas que participan de las ollas comunales. Y 2 composteras comunitarias que también están funcionando de manera articulada. Además, son 508 metros cuadrados de área que estaba subutilizada o mal utilizada y que hoy son pequeñas chacritas que van a alimentar a decenas de personas. Una experiencia más que estamos desarrollando es el biohuerto de todos, que está ubicado en la nueva Casa de Todos en la urbanización Palomino. Este biohuerto va a permitir que las personas que se alberguen en este espacio, que son muchas veces personas sin hogar, sin familia o que han caído en situación de calle, puedan reconectarse con la sociedad y reconectarse con la naturaleza a partir del cuidado de los alimentos que luego van a consumir en su dieta. En la Casa de Todos, en el biohuerto de todos, ya hemos tenido 3 producciones de acelgas, espinacas, rabanitos, albahaca, cebollita china, papa, ají, beterraga, entre otro tipo de alimentos que se están generando en este espacio. Lo que se busca es trabajar en economía circular,
tratar de siempre encontrarle un nuevo destino, no solamente a los residuos orgánicos, sino también a las maderas y a los objetos en desuso. Y con eso darle al ciudadano la posibilidad de crear un espacio verde en casa que además pueda ser útil para su alimentación. Esto finalmente lo que nos va a permitir es construir seguridad alimentaria en la ciudad, que es parte de la agenda climática a la cual todos tenemos que comprometernos con una visión de largo plazo. La Municipalidad de Lima considera que este tipo de iniciativas aportan a 4 objetivos de desarrollo sostenible que son una agenda prioritaria en el mundo. El primer objetivo es el objetivo número 2, que es el de hambre cero, que busca que las personas tengan alimentos accesibles siempre para garantizar su calidad de vida. El siguiente objetivo de desarrollo sostenible es el 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, que también involucra la recuperación de espacios públicos y el desarrollo de verde urbano, que trae múltiples beneficios. También está el objetivo de desarrollo sostenible número 11, el de ciudades y comunidades sostenibles, donde estamos trabajando en la recuperación de espacios públicos con los vecinos, que además incluyan el componente de verde urbano. El ODS 12, el de producción y consumo responsable, está estrechamente vinculado a este trabajo, porque lo que tenemos que hacer con los ciudadanos es dejar de generar desperdicios, ser más conscientes de nuestros consumos y con eso reducir la cantidad de basura o aquello que conocemos tradicionalmente como basura. Además, encontrar en los residuos una oportunidad a partir de la aplicación de la economía circular, que nos permite no solamente poner en valor los residuos orgánicos, sino, como ustedes ven en este espacio, también otro tipo de residuos. Muchas de las composteras que estamos generando en la ciudad y de los huertos se hacen utilizando parihuelas o pallets en desuso, que son maderas, que son espacios residuales de la industria. Y el objetivo 17, el de alianzas estratégicas, porque este tipo de iniciativas se pueden incrementar y desarrollar a una escala mucho mayor si trabajamos juntos, el Estado, el sector privado, las organizaciones de sociedad civil y también, por supuesto, la ciudadanía. Finalmente, quiero decirles que la Municipalidad de Lima tiene ya una ordenanza, la 1629, que establece el marco de promoción de la agricultura urbana como una estrategia de gestión ambiental, seguridad alimentaria, inclusión social y desarrollo económico para la provincia de Lima, lo cual nos marca un camino para poder seguir desarrollando este tipo de iniciativas junto con las municipalidades distritales. Y finalmente el plan local de cambio climático de la provincia de Lima, que va a ser aprobada en los próximos meses y que nos va a permitir tener una visión al año 2030 y al año 2050 de acciones en mitigación y adaptación al cambio climático que incorporan, por supuesto, el desarrollo de parques urbanos, agroparques y demás iniciativas que nos permitan garantizar la habilitación de espacios para producción de alimentos en cercanía en la ciudad. Con eso, la Municipalidad de Lima refuerza su compromiso de trabajar con los ciudadanos de manera articulada y enfrentar los retos que vamos a tener ante el cambio climático.